sabe lo que dice. Así que no voy a estar ni 1 hora ni 45 minutos. Pero los pocos minutos o los minutos que voy a estar con ustedes quisiera aprovecharlos y poder desarrollar 3 cualidades o 3 características de todo obrero, de todo líder, de toda persona que sirve al Señor. El servir al Señor es un privilegio. Servir a Dios es lo más grande que nos puede pasar. Todos son llamados para servir al Señor. El servicio no es exclusivo para 5, 10 o 20, sino que todo aquel que ha sido llamado es llamado para servir a Dios. Por eso la Biblia enseña que somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro una función diferente. No hay 2 bocas, no hay 4 ojos, pero todos tenemos una función dentro del cuerpo. Cuando el Señor te llamó, te estableció en un cuerpo que es su iglesia y una función tenés que tener. Todos tenemos una función. No importa quién es más importante, no hay una más importante que la otra. Sí hay órganos del cuerpo que son vitales, que la iglesia tiene que saber discernir, porque la verdad que uno puede vivir por ahí con un ojo menos, aunque suene fuerte lo que digo, pero puede vivir sin mano, pero no puede vivir sin pulmones, no puede vivir sin corazón, no puede vivir sin hígado, porque hay órganos del cuerpo que son más vitales, no más importantes, pero más vitales. Ahora, yo no sé qué parte del cuerpo es la que Dios destinó, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, por ende todos tenemos un propósito, un llamado y algo para hacer dentro de este cuerpo. Entonces quisiera desarrollar el gran privilegio que tenemos nosotros. Es una bendición servir a Dios. Es el privilegio más grande que podamos tener. Pero aparte de un privilegio, es una gran responsabilidad. Es un compromiso que uno asume no con una persona, no con un grupo, sino con Dios mismo, que fue quien nos llamó. Entonces, es una bendición, pero es un privilegio, pero es una gran responsabilidad y un gran compromiso. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien lo que vamos a hacer. Si yo tengo que hacer la electricidad de este lugar y no lo sé hacer, lo voy a hacer mal y puedo causar un accidente, porque es una bendición trabajar, pero es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Servir a Dios, que es trabajar con personas, servir a las almas, porque la obra del Señor consiste en almas, es una bendición, pero tengo que aprender ahí algunas cuestiones, porque es una gran responsabilidad. Entonces, el Señor, quien nos ha llamado, es quien nos va a capacitar. Y Él es quien nos va a dar la fuerza y la sabiduría para que nuestro servicio sea de excelencia. Dios quiere que tu servicio sea de excelencia. Necesitamos hacerlo con excelencia, porque hablamos que Dios es grande, que Dios es perfecto, que Dios es supremo y que todo lo que tenemos que hacer para Él tiene que ser a la altura de ese Dios, tiene que ser bien hecho. Todo lo que hagamos para Él tiene que estar bien hecho. Ahora, ¿qué es esto de servir a Dios? ¿Qué implica servir a Dios? ¿Por qué tengo que servir a Dios? Yo pregunto, no me conteste, pero ¿cuántos de ustedes sirven a Dios? Porque hay gente que viene a la iglesia, pero aún no ha comprendido el concepto de servir a Dios. Quisiera leer junto con ustedes un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Y vamos a ver ahí 3 cualidades o 3 características de todo aquel que sirve a Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Carta del apóstol Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto.
Y dice así la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo tiene que ser hallado? Fiel. Puede tomar asiento, muchas gracias. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este pasaje es muy gráfico, tan gráfico que hasta parece sencillo predicarlo. No hay mucho misterio. Pablo describe cómo tiene que ser un líder, un obrero, un diácono, un servidor. Describe las cualidades de aquel que fue llamado por Dios para servir a Dios. Lo primero que destaca Pablo en este pasaje es que todos tenemos que ser servidores de Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Parece sencillo el concepto, pero ¿qué implica servir a Cristo? Pablo no dice, téngannos por líderes, por obreros, que está bien, no está mal. Pero Pablo usa una palabra: servidores, siervos de Jesucristo. ¿Qué era un siervo? Hoy tenemos que explicar en unos minutos el concepto que Pablo utiliza para describir a los servidores de Cristo. En la antigüedad, cuando una nación invadía a otra, tomaba cautivo a los hombres y a las mujeres, y a los jóvenes y a los niños, los cuales eran llevados a una plaza pública, los exhibían y los vendían al mejor postor. Había ahí gente de la sociedad, de la ciudad, y compraban a esos hombres. El que no era comprado, era mutilado, lo mataban directamente porque ya no servía. Pero aquel que era comprado se transformaba en un esclavo de la persona que lo compró. La persona que lo compraba horadaba su oreja o su nariz, le ponía un aro con el nombre del amo para que todo el mundo sepa que esa persona era un siervo, era un esclavo de aquel que lo compró. Entonces, cuando la gente veía que ese hombre tenía un aro en su oreja o en su nariz con el nombre del amo, ya sabía que ese era un esclavo. Ahora, un esclavo no era un empleado. Un esclavo de aquel que fue comprado era el siervo de la casa. El hombre podía tener 5 o 10 siervos, esclavos que compró. El esclavo perdía todo derecho. El esclavo no tenía voz, voto. Había sido comprado. Tenía destino de muerte. Pero alguien tuvo misericordia y lo compró para que ahora sea un siervo de él. El esclavo ahora pasa a ser un servidor 24 horas. Era un esclavo, no tenía derechos. Comía cuando el dueño de la casa decía que había que comer. Se podía hacer lo que el dueño de casa decía. No tenía privilegios, no tenía descanso, no tenía opciones para elegir qué comer y qué no comer. Era un esclavo que había sido comprado por precio y ahora se transforma en un siervo. El concepto de Pablo cuando dice que usted o yo o las personas que son siervos de Jesucristo, que son esclavos de Jesucristo, está usando este concepto. Hombres y mujeres que estaban destinados a la muerte. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos destinados a la muerte, ya estábamos muertos en delitos y pecados. Pero un día, Cristo el Señor, el Dios eterno, decidió comprarte por precio de sangre. Dice
Dice la Biblia, escucha este pasaje, ¿o ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual vive en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, porque han sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El esclavo no tenía derechos, no tenía privilegios, tenía que hacer lo que el Señor le decía que haga y nada más. Por eso cuando el Señor da un ejemplo y dice, ¿quién es aquel que teniendo un siervo, luego de arar y trabajar todo el día en el campo, viene y le dice, bueno, siéntate y come? No, dice. Claro, los apóstoles que escuchan dicen, ¿pero qué está hablando? Todos sabían lo que era un esclavo de aquel tiempo. Jesús dice, no le dice más bien, cíñete, sírveme la comida y luego come tú. ¿Acaso da gracias el siervo? No, que va a dar gracias, porque era su obligación servir al Señor. Usted y yo tenemos la obligación de servir a Cristo. No es una opción, no es si quiero, no es si tengo ganas, no es cuando tengo tiempo. Usted y yo fuimos comprados para ser esclavos y siervos de Jesucristo. Claro, suena fuerte la expresión. ¿Dónde están mis derechos? Es que no tienes derechos. ¿Dónde están mis privilegios? Es que no tienes privilegios. No había opción para usted y para mí. Teníamos camino derecho al infierno. Pero Cristo tuvo misericordia y nos rescató y nos perdonó para servirlo a Él. No hay derechos. Ser un servidor de Cristo es ser un esclavo de Él. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos para servir al Señor y dar nuestra vida por la causa de Él. De eso se trata el cristianismo. De morir para vivir. Alguien me está escuchando aquí. De dar para recibir, de amar sin ser amado. Yo sé que no es un mensaje que despierte aleluya y gloria a Dios, pero tengo que decirle la verdad. El siervo, en la medida que desempeñaba bien sus funciones, que hacía bien el trabajo que el amo le designaba, que era obediente a las indicaciones del amo. El siervo que, dormía 2, 3, 4 horas, cuando el amo lo llamaba tenía que estar presente, no había otra cosa que servir. Cuando ese siervo lo hacía con perfección, con excelencia. Cuando ese siervo era obediente a todas las indicaciones, conocía ya la casa de su amo, conocía la entrada, la salida, los gustos, lo que le gustaba, hacía todo lo que el amo pedía. Se podía transformar en un administrador de la casa. Y usted recuerda a José. Fue vendido como un esclavo, fue vendido como el peor de los hombres, fue traicionado por sus hermanos y fue a parar a la casa de Potifar, un egipcio, ahí un hombre perverso, un hombre del mundo, que lo compró como un esclavo. Pero José, un hombre inteligente, un joven capaz, un hombre obediente, que sabía lo que era ser un esclavo, se transformó en el mayordomo de la casa. Ahora, cuando nosotros somos siervos del Señor, y esto es para todos, no estamos en un salón llamado iglesia, perdiendo el tiempo, o bueno, solo me vengo a sentar y ya cumplí con el Señor una vez que vengo y me siento y me voy, vengo, me siento y me voy, vengo. No, usted, todos los que estamos aquí, un día fuimos llamados por el Señor.
Y si el Señor lo llamó para servirlo. Y si usted es un buen servidor del Señor, se va a transformar en un administrador. Por eso el pasaje que leímos dice, téngannos los hombres, la gente que va por ahí, por servidores de Cristo y administradores. Segunda cualidad, un administrador. Ahora ya cambia la cosa. Ya no es un simple siervo, es alguien, un administrador. Es alguien que administra los bienes de otra persona. Es alguien que cuida los intereses de otra persona. Para ser administrador, que es la segunda cualidad de todo siervo, de todo llamado por Dios, para ser administrador, lo primero que tengo que entender es que todo lo que hay en mi mano no es mío. Porque un administrador es el que administra los bienes de otra persona. La primera característica de una persona que administra es entender que nada es mío, que todo lo que puedo tener me ha sido confiado. Me ha sido dado para que yo lo administre. Si yo no tengo ese concepto claro, no voy a poder administrar lo que el Señor me quiere dar. El problema es que nos creemos dueños de las cosas. Cuando usted habla y dice, mi casa, mi carro, mis hijos, mi ropa, mi comida, mi trabajo. Bueno, ok, es la forma en que hablamos. Pero ahí hay una falla. Porque el administrador entiende que todo lo que podamos tener no es mío. Cuando usted dice mi dinero, mi tiempo, mi descanso, usted está fallando en la segunda característica del servidor de Cristo. Porque el servidor de Cristo es un administrador. Y un administrador es el que reconoce que todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todo lo que podés tener y de lo que no tenés. Él es el dueño de la casa que podés vivir. Él es el dueño del carro que te prestó para que vayas y vengas. Él es el dueño de los recursos que están en tu bolsa. Él es el dueño de tus hijos que te lo prestó para que los críes en el camino del Evangelio. Él es el dueño de la salud que tenés. Él es el dueño del aire que estás respirando y que no te cobra. Él es el dueño de la tierra que pisás todos los días. Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el dueño supremo de todas las cosas. Ser administrador es el privilegio más grande, porque en el concepto espiritual, cuando tú eres un buen administrador, es cuando el dueño te da más. La parábola que está en el Evangelio de Mateo dice así, escúchelo, escúchelo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿De acuerdo a qué el Señor les dio? De acuerdo a tu capacidad es lo que Dios te va a dar.
de acuerdo a la capacidad de administrar que tengas, es lo que Dios va a darte. Yo no sé si usted tiene 5 talentos, no sé si tiene 2, pero sí sé que a lo menos un talento tiene. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no tenga un talento como mínimo. Un talento era una medida de dinero importantísima. Era mucho dinero un talento. Y el Señor entregó dinero a la gente de acuerdo a la capacidad de administrar. Recuerde esto, mentalidad de pobreza no administra riqueza. Dios quiere darnos muchas cosas. El problema no es Dios. El problema es que no tenemos la capacidad de administrar. Porque enseguida creemos y pensamos que todo es nuestro, que es mío, que me lo gané y es para mí. Entonces eres descalificado como administrador de los recursos del reino. Pero cuando tú entiendes que estás en la tierra, puesto por Dios, llamado por Dios, con las capacidades que Dios te ha dado, y que eres un administrador, que todo lo que tienes es lo que Dios te da para dar, para ayudar, para bendecir, entonces tu capacidad de administrar va a aumentar. Porque el que tenía 5 tuvo 10. El que tenía 2 llegó a tener 4. Pero el que tuvo 1 lo escondió, no hizo nada. Y el Señor lo reprochó duramente. Muchas gracias. El Señor le reprochó duramente. Y no solo lo reprochó, la condena fue grave por no hacer nada. Usted corre riesgo si no hace nada. Atarle de manos y de pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Siervo malo y negligente. Fuerte palabra de condenación. Por no hacer nada. No hacer nada es muy caro. Tú eres un siervo de Jesucristo. Tienes un talento como mínimo. Tienes que empezar a servir al Señor y ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Ahora, qué interesante cómo es el Señor, porque el que tenía 10 era buen administrador, multiplicó lo que se le dio. El que tenía 2 multiplicó lo que se le dio. Y cuando el Señor le quita el talento al que no hizo nada, usted y yo hubiésemos sido justos y hubiésemos dicho, aquel tiene 10, dáselo a este que tiene 4. Pero el Señor no. Dijo, dáselo al que tiene 10. Pero ya tiene 10. Sí, porque es el mejor administrador que tengo. Porque cuanto más mejor administrador eres, Dios más te va a dar a ti. La bendición va a ser para ti. Tu servicio va a ser evaluado por el dueño de la casa. El dueño de la casa no es el pastor, el apóstol, son administradores. Yo soy un administrador, no soy el dueño de la iglesia donde trabajo en Argentina. Y si mi administración es mala, el Señor me quitará y pondrá otro. Si usted tiene un negocio y el que está al frente del negocio es un mal administrador, usted lo saca. Dios es igual. Todos somos administradores y siervos de Jesucristo. Ahora, el Señor es el que va a evaluar tu administración. Él está viendo cómo administras las cosas que te dio. No pienses o no creas que Él no sabe lo que Él te ha dado, porque un día pedirá cuentas. Y tú te vas a tener que presentar a rendirle cuentas al dueño de todas las cosas.
y cómo administraste todo lo que Él te dio. No solo se trata de servir si tengo ganas, si me parece, si no. No. Tú fuiste llamado a ser un siervo. No hay otra opción. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Cuál es el punto aquí? Porque esto es solo el principio. Yo le dije que iba a estar media hora y creo que ya me pasé del tiempo. Perdóneme, pero a ver si puedo terminar rápido esto. El punto es que estamos en el principio recién. Porque Pablo dice que los hombres tienen que tenernos a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios. Ay. Administradores de los misterios de Dios. Oiga, si yo no puedo administrar lo terrenal, nunca voy a administrar lo espiritual. Si yo no puedo administrar lo que veo, nunca podré administrar lo que no veo. Si yo no puedo administrar lo poco, nunca se me va a dar a administrar lo mucho. Dios no te llamó a administrar solamente cosas que ves. Dios te llama para que seas un administrador de los misterios. Dios quiere que seas un administrador de las profundidades de la palabra. Dios quiere que sea un hombre y una mujer. Ese es el llamado. Dios quiere que la iglesia, usted y yo, tengamos la capacidad del Espíritu para entender las revelaciones de los misterios del reino de Dios. Si yo no puedo administrar cosas terrenales, si se me delega algo de la tierra y no lo puedo hacer, me cuesta, no sé, no tengo ganas, ¿cómo Dios me va a revelar los misterios profundos que están en su palabra? Y la iglesia carece de hombres y mujeres con revelaciones profundas, con la revelación profunda de la palabra. Con el don de ciencia, el don de la sabiduría. Desaparecieron esos dones. Con el don de la palabra profética profunda. Con el don de interpretación de lenguas. Pero Dios sigue llamando hombres y mujeres que sean sus siervos. Dios sigue llamando a su iglesia a que sea esclavo de Jesucristo. Administrar las cosas espirituales es el desafío que tenemos por delante. La iglesia no solo está llamada para hacer unas ventas terrenales y administrar, que está bien, es el principio. Pero la iglesia está llamada a administrar profundidades, guerra espiritual, interpretar las profundidades del reino. Ahí es donde usted y yo tenemos que estar. Increíblemente, Dios no hace nada sin el hombre. Y el hombre no hace nada sin Dios. Si Dios quiere hacer algo, no sé por qué, es un misterio. Y usted y yo tenemos que administrar misterios. Pero uno de esos misterios, no sé por qué Dios sujetó todo a la voluntad del hombre. Sabiendo que el hombre le iba a dar más la espalda que otra cosa. Que el hombre no iba a estar deseoso de ser un esclavo de Jesús. Pareciera que Dios está rogando. Pero llega el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse y donde va a marcar diferencias por la revelación profunda que va a traer en este tiempo sobre hombres y mujeres que aprendieron a administrar. Cuando mi servicio al Señor crece y me transformo en un administrador, el secreto de la buena administración se activa y es la fidelidad. 3 cualidades del servicio en este tiempo.
Si usted nota el pasaje, Pablo dice en el versículo 2, pero es necesario, dice Pablo, es una necesidad, no es una opción. Es necesario, dice Pablo, que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad no es una opción, es una necesidad. Es como cuando usted va a buscar un trabajo y le dice, ¿sabe hablar chino? Digo, no sé chino. Bueno, lo lamento, para trabajar acá es necesario hablar chino. No puede entrar acá aunque va a ganar $20,000 por mes. Pero no puede si no habla chino, porque es una necesidad. Servir a Dios es una necesidad, ser fiel. No es una opción, es necesario, dice Pablo. No podemos servir a Dios si no somos fieles administradores de los recursos y de los misterios de su reino. Por eso Pablo dice, es necesario que cada uno de los administradores, el cada uno, me habla que esto es personal. Así como yo un día lo veré, yo pienso en ese día y tiemblo y lloro, muchas veces lo he hecho, porque un día yo me iré de este cuerpo, el cuerpo volverá al polvo y me presentaré delante del Señor y lo primero que voy a tener que hacer es mirarlo a los ojos y darle cuenta de mi administración, porque esto es personal. Pero usted también le va a dar cuentas. Usted también un día se va a ir de ese cuerpo que hoy tiene. Y también entrará a la gracia. Y detrás mío vendrá usted. A mí me juzgará de acuerdo a lo que me dio. ¿Cómo enseñaste mi palabra? Es lo que me dio. A usted capaz que lo juzgue con estas palabras. ¿Qué hiciste con lo que Él te enseñó? Esto es personal. Lo crea o no lo crea, un día todos daremos cuenta delante de Él. Ahora, según Pablo, el que administra y el siervo tiene que ser hallado fiel. ¿Qué es fiel? La fidelidad va de la mano de la lealtad. Fiel es aquel que alcanza las promesas divinas. Una persona fiel es una persona confiable. La palabra fiel tiene como sinónimo la palabra cristiano. Un cristiano se considera que es una persona fiel. La figura más fiel que tengo, que viene a mi mente, es la de un perro. Porque usted un perro, o un chucho le dicen, ¿no? Por ahí, no sé cómo lo llaman. Usted lo maltrata, usted le pega una patada, usted no le da de comer, usted lo deja afuera con el frío, la lluvia, pero usted lo llama y viene todo contento. Fiel. Y usted lo maltrata y lo trata mal, pero el perro viene contento cuando usted lo llama. Fiel. Es la figura que tengo de fidelidad. Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser hallados fieles. Ser fiel es perseverar en las buenas y en las malas. Ser fiel es estar cuando me gusta y cuando no me gusta. Ser fiel es estar cuando estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo. Pero soy fiel a donde Dios me ha puesto. Soy fiel en la casa donde Dios me puso. Soy fiel a las autoridades que Dios estableció. Porque un día, mi amado, cuando entremos a su presencia, el Señor no te dirá,
bien, buen siervo y trabajador, que está bien. No te dirá, bien, buen siervo y orador, que está bien. No te dirá, bien, buen siervo y limpiador de templos, que está bien. Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Hoy Dios está buscando ese líder. Hoy Dios está buscando ese siervo. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que lo sirvan, que entreguen su vida como Él entregó su vida por ti. Esto no es gratis. Nadie, si a usted le dijeron que esto es gratis, le dijeron mal. Esto tuvo un precio muy caro. Lo pagó Jesús, pero es caro. De ahí en más, todo tiene precio. Y no económico, no importa. No le estoy hablando de dinero. Porque ¿qué es más fácil? ¿Entregar $1,000, $2,000 o entregar su vida a Cristo? Le estoy hablando de su vida, de su tiempo que no es suyo, de su vida que no es suya. Todo es de Él. Dios está buscando hombres y mujeres que un día Él recompensará. Que un día Él te hará entrar por la puerta grande. Que un día Él anunciará tu nombre a los ángeles. Y se parará en su trono y dirá a sus ángeles, silencio, ahí entra mi siervo. Ahí entra el que me sirvió en la tierra. Ahí entra el administrador. Oh. Yo que usted estoy dando gracias a Dios. Yo que usted levante una mano al cielo. Vamos, póngase de pie. Póngase de pie. Por favor, alguien que levante su mano. Alguien que quiera servir a Cristo.